Hola familia de Antiviral, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nuevamente nos acompaña nuestro amigo Carlos y traemos una invitada muy buena. La conversación va a estar muy buena, quédense al final del video y pues vamos a presentarla y te doy el honor a ti, Carlos, para que la presentes. Bueno, pues yo creo que mejor preséntate tú, Judith. Lo único que puedo decir de ella es que es una persona muy optimista, bastante progresista Gracias. y que se ha enrolado en un giro en el que no mucha gente prolifera y que las mujeres de cierta manera son rebasadas por los hombres ahí. Y no por las capacidades, porque sí hay de cierto machismo en este giro. Pero bueno, el tema de hoy no es ese. Hoy vamos a hablar sobre una capacidad especial, la cual es el autismo. Así que, ¿qué te parece, Edith, si nos dices quién eres, qué haces y empezamos? Muy bien. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Judith Velázquez. Yo soy originaria de Veracruz. Nací allá y a los 20 años me vine a vivir aquí a Guadalajara a estudiar. Terminé de estudiar, soy ex sobrecargo de aviación y después, bueno, me convertí en madre. Entonces, por lo tanto, pues me dediqué de lleno a mi hijo. Mi hijo se llama Abel Valenzuela. Él actualmente ya tiene 20 años y tiene autismo. Bueno, comenzando con las preguntas, que creo que que vamos a tratar de proyectar la mejor información a la gente que va a ver esto. ¿Qué es el autismo? Pues es un contexto muy amplio a nivel científico. Lo que yo explico dentro de mi contexto es una discapacidad psicosocial. Psicosocial. O sea, es difícil socializar con las personas que tienen autismo. Definitivamente. ¿Por qué? Porque ellos no tienen formas, las cuales nosotros sí, de expresarse. La comunicación para ellos es más limitada. Ellos interiorizan mucho y lo que les complica es exteriorizar precisamente todo lo que sienten. Además de que ellos reaccionan mucho ante todos los estímulos que reciben, tengo entendido que ellos entienden, sienten, ven, escuchan. Todos sus sentidos están más agudizados, 20 veces más que los tuyos, que el tuyo, que el mío, el de cualquier persona. Entonces, por lo tanto, son personas muy, muy, muy sensibles a los estímulos. Y para procesar información, tan solo, por ejemplo, si yo te digo hola, pues tú respondes ante ese estímulo, dices hola. Pero ellos reciben no nada más mi hola, reciben el ruido de allá afuera, reciben que a lo mejor está un perrito aquí a 2 cuadras ladrando, que tal vez viene la basura, que está tocando la campana de la iglesia. O sea, ellos reciben todos los estímulos al mismo tiempo. Y todo esto lo tienen que procesar de a por sí. O sea que su mente no filtra esos estímulos como una persona común. Pues no me gusta etiquetar porque no es como una persona común. Lo que no es común, ¿qué es para ti lo común? Bueno, lo común, a lo mejor malamente lo estoy diciendo, pero es alguien que a lo mejor no tiene ese padecimiento, que puede tener una conversación más normal como tú y yo en este momento. Sí, porque ellos procesan totalmente diferente la información Ujú. y la forma de aprendizaje y de comunicación para ellos al externar lo que aprenden es de diferentes canales, que no siempre es el hablar, como tú y yo que hablamos o expresamos o exteriorizamos lo que sentimos o lo que creemos, vemos, entendemos, escuchamos. Sí. Reaccionamos distinto de a por sí, cada quien, ¿no? De acuerdo a su contexto, a su paradigma. Pero ellos no tienen ni idea de eso, de ese tipo de, digamos que separaciones unilaterales. Ellos tienen simplemente una reacción. Ellos reaccionan a un estímulo que puede ser auditivo, que puede ser visual, que puede ser un estímulo simplemente de percepción. O sea, hay infinidad para ellos. Ok, bueno, ¿hay diferentes tipos de autismo o solamente el autismo es uno y nada más? Pues anteriormente, todavía cuando él tenía 6 años, era difícil que pudiera, dado la estadística, situarse en alguna, como tal, un diagnóstico de autismo. Ajá. Me comentaba su neurólogo que había 9 niveles.
en ese tiempo de autismo y que dependía de la agresividad o pasividad que mostrara. Y él estaba dentro de lo que era la pasividad, ¿no? Entonces, del 0 al 9, por decir, si el 0 era el menos agresivo, el 9 vendría siendo el más agresivo. Él estaba situado en un 3, en un 5, más o menos, porque no había como una forma exacta. Él fue diagnosticado primero de TDAH, luego de Asperger y finalmente fue diagnosticado con autismo. Ahorita el autismo ya es severo o no severo. Entonces, él está diagnosticado con autismo no severo. Ok. Entonces es difícil saber o diagnosticar un padecimiento, bueno, no sé si sea la manera correcta de decirlo, un padecimiento de autismo o la capacidad diferente del autismo. Pues actualmente ya existen muchas más herramientas para que desde bebés ya sepas, desde que son bebés, puedan mostrar estos patrones de conductas, movimientos, estímulos, reacciones, ya a nivel neurocientíficos, pues que puedan ser diagnosticados. Y esto les facilita mucho más el tratamiento, ¿no? Desde que son pequeños. A mi hijo lo diagnosticaron cuando él tenía 6 años. Para esto tuvimos que pasar varios retos en donde no comprendíamos si era una cosa o si era otra, hasta que finalmente fue autismo. Pero considero que hay muchas más herramientas que se pueden implementar para poder integrarlos a la sociedad de manera exitosa. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido el proceso que tú has tenido que atravesar desde que ya fue correctamente diagnosticado hasta hoy que ya tiene 20 años? Híjoles, pues son muchos retos porque tal cual como nosotros mismos vamos creciendo, van creciendo las experiencias y los aprendizajes ante estos retos. Tu forma de respuesta, no sé, bueno, es mi primer y único hijo, entonces pues nunca se está preparado como padre para saber cómo criar a tus hijos. Tú te basas en tu formación, en tus valores, en tus principios para transmitirlo a tus hijos y por supuesto con todo el amor, la paciencia y querer desde ahí lo mejor para ellos. Pero al final ellos deciden lo que quieren de acuerdo a lo que les has enseñado. Sí, su individualismo, ¿no? Exactamente. Entonces, han sido muchos retos porque para empezar, pues un niño de 6 años tiene ciertas formas de aprendizaje. Yo no encontraba estas formas de aprendizaje, lo tuve que meter a una primaria que tenía apoyo de USAER y que resultó bastante eficiente, pero después él se sintió rebasado por digamos que a nivel cognitivo, él estaba rebasando a los demás chicos y después empezó a mostrar un retroceso que lo rebasó a él, a esto me refiero, a que, por ejemplo, estando relacionándose con los demás chicos en una escuela normal, por así decir, él imita a los demás niños y esto le permite a él crecer de esta manera, al expresarse, al ver o imitar estas formas de comunicarse. Y en una escuela con apoyo USAER, pues él también busca su forma de integrarse y una vez que se integra, imita las mismas formas. Es el reflejo de estos mismos estímulos de comunicación y de interacción. Y no hay un crecimiento. Ya para él, bueno, sí, pero hasta ahí llega. Entonces, como él daba más, yo recurrí a su neurólogo y me dijo el neurólogo, ¿sabes qué? Llévalo a una escuela, ya mételo a una escuela normal, o sea, nada más no pública, porque también lo tuve en una escuela pública y pues fue muy bulleado. Entonces, bueno, ya después me vi a la necesidad de una escuela particular hasta 6º año de primaria y le fue muy bien. Yo estuve ahí dando talleres para padres, estuve tratando de concientizar todas las personas, a su entorno. O sea, todo lo que has aprendido de estar con Abel, lo has transmitido a más personas. Sí, siempre. Sí. ¿Y si les ha ayudado? Muchísimo. Se han abierto muchas puertas gracias a eso. O sea, no es algo que yo he hecho sola. Ha habido muchos retos, muchas situaciones sobre todo, de las que no sabes qué hacer, cómo ayudar. Y tienes toda la intención, pero no sabes cómo. Y el cómo es en lo que te estancas muchas veces. Y de acuerdo a tu instinto, pues aplicas, ¿no?, una solución o una probabilidad dentro de esta solución. Y si es una probabilidad, hablamos de que no quiere decir que sea la solución en concreto. Tienes que seguir investigando. Vas buscando. Entonces, él ha sido el que me ha forjado más a mí como persona
porque a través de este crecimiento en él, yo he tenido que estar a la demanda de sus necesidades de todo tipo, de salud cognitiva, educativa, neurológica. Entonces has tenido que ser demasiado disciplinada en exceso para poder estar al día Sí, con todo eso. sí, es una pena porque el mundo no está muy cultivado al respecto. Ujú. Y considero que ahora sí es una necesidad tenerlo, porque el trato que nosotros tenemos como seres humanos es uno. Y cuando vemos personas diferentes, porque así los etiquetamos diferentes, Ajá. pues ya es difícil convivir con ellos. O simplemente tú te quieres comunicar normal, como para que ellos reaccionen ante tu saludo, tu estímulo, tu forma de a lo mejor mostrar un aprendizaje, y simplemente ellos no reaccionan igual. Entonces, no hay forma de manejar esto. No ves la forma, no hay manera, no está cultivada la sociedad para eso. Aunque creo que ya hay más información al respecto, todavía falta bastante. Por ejemplo, en la escuela estaba siendo bulleado, digo, todos sufrimos bullying, yo me pongo como ejemplo. ¿Qué es lo que haces cuando, pues, Darwin lo decía, o sea, sobrevive el más apto? Pero ellos, ¿tú cómo los ves más aptos para subsistir? Para defenderse o escapar de ese tipo de Subsistir, agresión, ¿no? porque igual defenderse, pues, ¿cómo se defienden ellos? Pues también defendiéndote, digo, puedes alejarte, ¿no? Pero Y ya concientizas eso, ya sí, tú lo claro. interiorizas y te alejas, pero ellos cómo. Ahí está el detalle, o sea, no siempre ellos tienen estas herramientas. No es algo con lo que ellos nazcan. Nadie nace con herramientas para evitar situaciones o personas que te pongan en una inseguridad o incomodidad o bajo un riesgo. Pero considero que lo que he aprendido con él, lo más importante es que me ha forjado como ser humano y que él mismo me ha invitado a tener esta parte de trabajo personal y trabajo en equipo integral, incluso cuando fue en su momento, con el neurólogo, la escuela. Yo siempre lo he llamado como, no sé, los cimientos de un edificio. Está complementado, definitivamente deben, y es su derecho, la salud mental. Tienen derecho a su salud mental. No deben de ser clasificados, no deben de ser arrinconados, no deben de ser encerrados, no deben de estar limitados. En este sentido, no hablo del autismo severo, hablo del autismo no severo, porque el autismo severo es totalmente otro contexto, pero con el respeto de lo que son estos temas muy sensibles, considero que es importante, que se hagan valer sus derechos. En todos los sentidos, en el salud físico, emocional y mental. El mental muchas veces es lo que nosotros determinamos de, no, pero es que él ya no va a salir de ahí. O sea, muchas personas me decían, oye, pero pues, ¿por qué lo metes a la escuela? Si él no va a aprender, si él no entiende nada. También me cuestionaban, ¿y por qué lo estás medicando? ¿Y por qué lo sacas a la calle? ¿Por qué no lo dejas en su casa? ¿No sufre más en la calle? ¿No crees que estos ruidos o todos estos, las cosas que recibe como estímulos, no crees que es un reflejo que le hace más daño? Entonces, obviamente yo algunas cosas escuché, otras no, porque yo tengo mi propia forma de sacar adelante a mi hijo. Y lo que hacía era sí cuestionármelo, me lo cuestionaba también, pero buscaba otras formas de respuestas. No lo hallaba yo como una respuesta de parte de ellos. Sí, o sea, te vendían la idea de que alejándolo, o sea, o excluyéndolo de la sociedad iba a ser una situación para que él estuviera más cómodo o para su salud, ¿no? Pero me estás diciendo que es lo contrario. Sí. O sea, tienes que irlo acercando a todos esos estímulos que de cierta manera pueden ser sobreestimulantes y estresantes para él. Sí. Sí, hay un entorno que, vamos, no siempre vas a tener tú el control. Ujú. Eso es lo que tienes que mostrarles, que el mundo es así, porque tratamos de protegerlos, tratamos de cuidarlos, tratamos de, si pudiéramos ponerlos pues en una burbuja, en un entorno sano, para ellos seguro estaríamos tranquilos, pero ellos también merecen la oportunidad de aprender. Y al momento de aprender, pues es saber, ni modo, equivocándose también, y saber que el mundo afuera es como es.
Sí, pues si los dejas en una burbuja, como dices tú, obviamente el día que tengan la necesidad o tú tengas la necesidad de sacarlos de esa burbuja, va a ser, va a ser algo atroz para ellos porque va Sí, a ser un bombardeo sí, de sensaciones, sí. de todo lo que perciben y va a ser más difícil, ¿no? Entonces, sí tienes que enseñarlos a, a que todo eso va a estar ahí, ¿no? Pues hay tres cuestiones que me llevaron a mí al propio, primero al autodescubrimiento y después el que yo pueda aportarle a mi hijo. Ujú. El primero de estos cuestionamientos es, ¿y si yo no estuviera, qué haría él? Entonces tienes que prepararlo para cuando tú no estés. Desde Digo, que él lo que tenía seis naturalmente va a años, suceder, ¿no? desde que lo diagnosticaron con autismo cuando él tenía 6 años, una vez que lo procesé, porque no es tan sencillo, y lo acepté y totalmente me puse a trabajar en ello, me pregunté, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Y si yo no estuviera, ¿cómo lo haría él? ¿Qué haría él ante esta situación? ¿Cómo va a sobrevivir, subsistir, supervivir él? Ese es uno de los cuestionamientos más, primero me preocupó pues mucho y después dije, bueno, hay que buscar la forma y las implementaciones de estas formas a medida de él, a medida de Abel, porque Abel es único y todos son únicos. Ese es el primer contexto, es único. Entonces, yo tengo que hallar la forma que se modele a como él lo aprenda y de esta forma ya, con eso me daba yo, digamos que daba la primera respuesta a este cuestionamiento. Pero para poder enseñarlo, tú has tenido que aprender más cosas, ¿no? O sea, la manera de poder enseñarle, yo creo que debe ser muy difícil, ¿no? Porque tienes que entenderlo y luego aprender ya que lo entiendes, aprender la manera correcta de enseñarle para que lo que le enseñas no sea un estímulo que lo exalte, ¿no? Sí, pues sí, es que ellos son tan impredecibles, entonces pues intenté muchas formas, me he capacitado, me he documentado, he ido a talleres, he estado en círculos familiares que pueden aportarte muchos consejos y recomendaciones basados en su experiencia con personas que tienen en su entorno directas que tienen el padecimiento del trastorno del espectro autista. Ujú. Entonces, esto me ha servido mucho y también el que yo me pueda apoyar con las personas que pueden darme una respuesta también es importante, buscar la ayuda con las personas que consideras sí te van a ayudar, es decir, estos especialistas, el neurólogo y luego, bueno, un psicólogo, una psicóloga. Yo tuve que ir a dirección para que le adecuaran un programa de aprendizaje a él, lo evaluaran diferente porque su canal de aprendizaje en Abel es visual. Él, tú estás hablando con él, a los 30 segundos él ya no está contigo, él ya se fue. Y tú sigues hablando y él, o sea, Pero sí te sigue entonces, escuchando. claro, pero no, ya no nada más está escuchando, ya está embargado por todo lo que le rodea, todos estos estímulos del entorno. Ellos, bueno, le estoy enseñando todavía cómo gestionar eso, pero lo más importante era cuál era su canal de aprendizaje y de ahí apoyarme con el entorno que tenía y las personas adecuadas que podían llevar estas herramientas para que él tuviera un aprendizaje efectivo. Entonces, bueno, Abel, dices que él es muy visual. Uh -huh. ¿Hay un autismo en el que la audición sea lo que para Abel es la visión? De que su canal de aprendizaje es el auditivo. Ajá, Sí, bueno, todas las personas tenemos nuestro canal de aprendizaje. En el caso claro. de él es el visual. Pero sí, hay personas que tienen más fino su oído y todo lo que tenga que ver con escuchar, como audios, por ejemplo, aprenden más fácil. Escuchando podcasts, aprenden más fácil grabando la clase y volviéndola a escuchar. Y su canal de aprendizaje es el Sí, auditivo, yo, sí, por por ejemplo, yo soy supuesto. más kinestésico, Sí, entonces aprendo más realizando una actividad que viéndola, ¿no? sí, O así. Digo, es una comparación a lo sí, mejor claro. no tan acertada con el tema de Abel, pero también ellos son así, o sea, tienen No, ellos diferentes poseen canales de su aprendizaje. personalidad única, sí, 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 les puede gustar la música, como el rock, la música clásica, les puede gustar percusión, O les sea, puede tienen una gustar individualidad muy peculiar como totalmente, todos, así como totalmente. tú, como Emiliano, como yo. Si tú los guías no, no digo de la manera correcta, es que cuál es, o sea, ni siquiera tenemos un manual como papás, pero si tú los guías con mucho amor, paciencia, tolerancia y la información necesaria,
Ellos construyen su personalidad. O sea, sí se forman. Lo más ¿sí? precisa que sea. Sí, lo más precisa, su esencia. Es que ellos ya nacen con su esencia. Todos tenemos una esencia. Ellos tienen la suya. Tienes que descubrirla con ellos. Ok, mira, bueno, yo conocí a un niño autista hace unos años. Tengo un sobrino, pero ya no tengo contacto con él. Pero a diferencia de Abel, creo que Abel no es muy acertado, no sé, llegar y darle una palmada a Abel, o sea, a manera de saludo o algo. No, creo eso es Sí, lo que entiendo, ¿no? No son de contacto. Y ese niño, yo me di cuenta que cuando conocí a alguien, era autista, pero él también buscaba conectar con la persona, ¿no? Si tú lo saludabas, te daba la mano, te abrazaba, ¿cómo estás? O sea, se me hace muy peculiar, por ejemplo, lo que dices de Abel, que para él es difícil enfrentar un saludo y para este niño es muy fácil. ¿Qué me puedes decir de eso? O sea, ¿por qué están en esos extremos tan radicales, podríamos decir? Porque es complicado que a Abel no lo puedas tocar y que a otra persona que también tiene autismo, sí, y que esa persona se aproxime a ti y busque el contacto. Bueno, estos rasgos psicosociales ya depende de cada persona. Por ejemplo, Abel tenía mucha ecolalia. Le decías hola y decía hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Él tenía ecolalia. Ahorita ya tiene 20 años. ¿Ecolalia qué es? Ecolalia ¿Ecolalia? es repetir lo que oyes. O sea, tú le decías algo y él lo repetía. Ajá. Y esa era su manera de interactuar contigo. Esa era su forma de interactuar. Entonces lo tratamos de desarrollar para que él pudiera expresar sus ideas, que es lo que ya hace. O sea, él ya puede ahorita, por ejemplo, no era de contacto cuando era niño, para nada. Es más, era muy complicado que yo lo cambiara, lo vistiera, porque él no era de contacto y él me decía, él simplemente me mostraba sus límites, ¿no? Entonces yo solo le dejaba la ropa y si él me permitía, yo me acercaba. Y yo para todo, le pedía permiso. Yo para todo era, está bien así, ok, aquí te lo dejo o te lo pongo, o te ayudo con esto. Y a medida que él fue teniendo esta confianza, me fue permitiendo. Entonces ahorita él ya confía en él mismo, hasta el punto de que puede hablar sobre un tema en especial contigo. Y si no conoce el tema, pues te dice, no sé de eso, pero ¿de qué se trata? O sea, y ya hay más contacto visual. Por ejemplo, no había contacto visual con él cuando era niño, ahorita ya te lo tiene, pero también se dispersa. Es un rasgo muy común de ellos, la dispersión, el que no tengan contacto físico. O sea, no es como que salúdame, ellos no, o que hola, ¿cómo estás? Y los toques en el hombro. Muchas veces ellos tienen este reflejo de, porque sienten mucho. Acuérdate que ven, sienten, escuchan todo 20 veces más. Imagínate, Emiliano, lo complicado que es eso. Imagínate situaciones como poner un clavo y golpearte el dedo. Sí. O estar calentando una tortilla en la estufa y darte una quemada. O sea, 20 veces intensificadas esas sensaciones. Sí. Su día a día es todo así, ¿no? Me imagino. Sí. Y bueno, también yo te quería preguntar, antes de ser diagnosticado, ¿qué comportamientos tú veías diferentes a otros niños? ¿O cómo supiste que tenía una condición o una actividad psicológica diferente? ¿Cómo lo supiste? Bueno, yo tuve unas señales antes. Para empezar, él es prematuro. Él nació prematuro, nació de 26 semanas. Y cuando él nació de 26 semanas, pues él se esperaba que viviera 72 horas nada más en terapia intensiva. Yo siempre tuve fe de que él se iba a quedar. Sin embargo, cuando él pasó de estas horas, fueron a verme porque yo seguía hospitalizada y me dijeron que iba a tener un daño cerebral, pero no sabían cuál. Entonces yo era como, pero ¿cómo es el daño? ¿Qué es eso? Para empezar, yo no sabía ni que era un daño cerebral, ¿no? Y me dijeron, no lo sé, tal vez no pueda hablar, tal vez no pueda escuchar, tal vez no pueda mover sus brazos. Eso fue cuando nació. Entonces, al momento de que él empezó a mostrar esos comportamientos en el kinder,
Estos comportamientos empezaron por salirse de las clases. A media clase se salía y se ponía a dar vueltas en el patio. Dejaba la llave del baño abierta y ahí se quedaba, con la cabeza sumida en el agua. O sea, podían pasar, no sé, tal vez de aquí a que se daba cuenta algún docente, no sé, 10 minutos, 15, y él totalmente empapado. Se volvía a meter y empezaba a agredir a sus compañeros Físicamente. O también se agredía a él con el lápiz y se picaba. Y le decían, ¿te duele? Y él no mostraba ningún signo físico ni gesticulaba como si le doliera, no, absolutamente. Agarraba tomaba sus cosas, su material didáctico, lo rompía, lo aventaba, jugaba con él, se reía de la nada o lloraba de la nada también. Y nunca tenía contacto visual con el docente, con las maestras o los maestros. Nunca. Le hablaban por su nombre y él volteaba de lado. Solamente como que sí escuchaban, diciendo, sí dijiste mi nombre, pero no te volteaba a ver, no hacía ese contacto visual. Todo eso fue como datos importantes que fueron diciéndome a mí los docentes y me dijeron pues que buscara un diagnóstico, porque lo más seguro es que él tuviera TDAH o Asperger, ¿no? ¿Qué diferencia hay del TDAH, el Asperger y el autismo? El TDAH pues es un déficit de atención. Entonces ahí, bueno, es un manejo totalmente distinto porque todo parte pues de la parte química. Nosotros tenemos sustancias en el cerebro que, bueno, están equilibradas y nuestro estado de ánimo conforma estas sustancias. Pero ya en ellos, por ejemplo, tal vez tienen de más dopamina, ¿no? O, por ejemplo, estos episodios de euforia que suelen tener los niños, es porque están segregando también una sustancia química además. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver relacionado directamente con la alimentación, que es muchas de las cosas que ni idea tenemos. La alimentación está ligada en un 80% a los comportamientos de todos, adultos y niños. Y bueno, ahí parte yo, tenía también una dieta específica con él, pero la diferencia entre autismo y TDAH pues es abismal, porque aunque los dos son trastornos, son diferentes patologías y por lo tanto diferentes asimatologías de las que conforman pues características y se desprende de ahí todo un comportamiento psicológico, ¿no? Y dices que lo diagnosticaron hasta los 6 años. Sí. O sea que todo, ¿sí fue todos los 3 años el kinder o lo sacaste? No, sí fue. Sí fue, pero estuve en uno y luego en otro y luego así, porque lo expulsaban también por el comportamiento. Fue, Muy yo difícil. estuve yendo a hablar y juntas, y es que su hijo, y es que su hijo. Y yo decía, porque le decía al niño problema, es que usted tiene un niño problema. Y yo, ¿qué tanto hizo? No, pues dejó tirando otra vez la llave, no, pues una vez rompió el cristal de los baños. Y obviamente pues yo me puse a la orden para el daño, pero yo tenía, o sea, hablamos de un daño material, pero yo quería saber qué estaba pasando con él, ¿no? Y no daba, la verdad es que en ese tiempo no había, ni había fuentes, al menos para mí cercanas, ni había personas que tuvieran pues sobre todo la información necesaria que me pudieran brindar. Yo tuve que ir a clínicas y a otros lugares para poder. Estamos hablando del 2008, 2009 más o menos. Sí. O sea, todavía ni YouTube estaba como que lleno de información, porque yo sí he visto pues varias cosillas ahí relacionadas con el autismo, varios podcasts y de hecho hay una muchacha que sale en un podcast y dice que la diagnosticaron hasta los 29 años. Wow. Y ella se dio cuenta porque su hijo nació con autismo. No me acuerdo qué espectro era, creo que igual 2 o 3, no era tanto, pero ella se identificó mucho con los comportamientos de su hijo. Empezó a ver que tenía los mismos comportamientos cuando ella era chica. Entonces, cuando lo diagnosticaron, le dijeron, no sé si era psiquiatra o psicólogo, pero le dijeron, pues igual tú diagnostícate, porque pues si dices que tuviste los mismos comportamientos, y sí, tuvo a los 29 años, la diagnosticaron con autismo a ella. Entonces, platica que su vida pues fue muy difícil y ella también tiene pues una campaña de diagnosticar a la edad más temprana posible el autismo, porque
pues como tú dices, ¿no? Se les, ya diagnosticado, se les hace la vida muchísimo más fácil a que no se... Y específicamente, pues como tú dices, hay medicamentos, hay comidas, hay comportamientos, o sea, de hecho hay patrones para ellos, para que tengan una vida normal, como a la hora del contacto visual no te ven directamente a los ojos, pero te pueden ver a las cejas, te pueden ver a la nariz, te pueden ver en medio de los ojos y varias cosillas, ¿no? Que hacen como su vida más fácil. Y en casa, ¿cómo era? O sea, cuando estaba en el kinder, a esa edad, ¿cómo era en casa? Uy, no, pues imparable, imparable. No, mm, él era muy curioso, todos los niños lo son, ¿no? Pero él era abstracto, simple. Él jugaba, no, yo tenía sus juguetes ahí para él y obviamente era para que él dispusiera de ellos, si no, a él le gustaba jugar con cajitas de medicamentos, le gustaba jugar con el jabón de la bañera. Él solo, completamente. Él solo, y se ¿Con metía. sus primos o algo? No, nunca interactuó, no interactuó hasta después de los 8 años con ellos. Pero me refiero ya como a esta parte de comportamientos, ¿no? De reflejo. Pero él era ausente todo el tiempo y estaba en su mundo, dentro de su mundo, dentro de su propio entretenimiento, y para mí era el mejor porque yo intentaba siempre adecuarme a estas formas que él tenía para yo interactuar con él, y él jugaba solo, o sea, él no me pelaba, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo le hago? Y me volteaba a ver, ni siquiera eso, ¿no? Pero creo que ya después lo que hice fue reírme con él. Si él se reía porque aventaba un peluche a la pared, yo también me reía. Y ya me volteaba a ver. Y ya era, aquí estás. Y ya era esa forma de compartir con él especial. Si yo jugaba el avioncito de la comida con él, por ejemplo, que, o sea, ¿quién no lo hace, no? Cuando son pequeños, él ni siquiera me volteaba a ver. Pero si, por ejemplo, yo intentaba comunicarme con él más directamente, entonces yo ya tenía que tener el plato conmigo para que él buscara alimentarse a través de mí, ¿sí? Conseguir los elementos para tenerlo a través de mí y no estar ausente. Entonces, hacer un vínculo directo con el comportamiento de él, o sea, acercarte a él, pero como él te lo vaya dictando, casi, casi. Sí, crear canal de comunicación efectivo, porque hice muchos intentos de muchas cosas, hasta cartulinas, pictogramas, imágenes de cómo te sientes hoy, y le ponía caritas, ¿no? Hasta que él seleccionaba la triste o seleccionaba la feliz, porque no tenía como esta expresión tampoco como todos la tenemos de estoy feliz, ¿no? Él no. Simplemente yo lo veía más aletargado o lo veía más alejado, más retraído, y entonces ya decía, no está como ayer. Ayer estaba muy contento, muy inquieto, y hoy está muy aletargado, muy diferente. Entonces tenía que estar, como te decía, o sea, son muy impredecibles, tenía que estar descubriendo muchas formas de comunicarme con él. Había mucho material didáctico que yo tenía en casa para poder identificar cómo me comunicaba con él. A ver, Judith, te voy a hacer dos preguntas un poquito, no digo que íntimas, pero las dos pues están ligadas entre sí. En ese lapso me imagino que fue el más difícil de tu vida cuando él era chico, cuando no estaba diagnosticado. Esa es la primera pregunta, ¿qué etapa fue la más difícil para ti? Y la segunda es, ¿cómo lo aceptaste? Si algún momento quisiste tirar la toalla, si algún momento quisiste, no sé, dárselo a su papá y tú irte. Te lo comento porque ya te comentaba que yo era Uber, y así le pasó a una señora que ella me estaba platicando que ella lo abandonó con la mamá de su esposo. O sea, completamente lo abandonó. Duró 3 años con la señora y ya la señora tampoco lo quería. Y regresó la mamá por él, pues arrepentida, pero pues a lo que ella me decía es que ella no tenía dinero para los medicamentos. Se lo dio a su mamá porque su esposo no creía, o sea, se dejaron y su esposo no creía que los medicamentos eran tan caros. Entonces ella lo que dijo fue, a ver, no me crees, ahí te va, ahí te lo dejo, tenlo un tiempo y para que veas toda la atención, todo el tiempo y todo el dinero que se requiere para atenderlo y que lleve una vida
pues no digo normal porque pues que entra en la normalidad, pero una vida lo más adecuada para él posible. Si me puedes contestar esas dos preguntillas y si algún momento decidiste tirar la toalla o cómo fue ese proceso. Bueno, pues yo en busca de esta información que me fuera útil para poderme comunicar con mi hijo, sí me cansé, sí fue mucha frustración, sí hubo días que yo no hallaba por dónde ir, qué más hacía, sí hubo sí hubo sufrimiento, sí, más que nada, porque yo en algún punto dije, bueno, y si no hubiera nacido prematuro, sí me lo cuestioné, y si hubiera él sido normal, también me lo cuestioné. Y si yo no soy la mamá que él necesita. Esta pregunta que me hiciste lleva por detrás todas estas cuestiones personales que me hice. Entonces, ya respondiendo a tu pregunta, no me convencieron, ¿sabes? No me convencieron porque, una, no soy esa. Él me eligió a mí, no yo a él. Dos, si me eligió, entonces es porque sí soy capaz. Así que eso anula la pregunta de si soy mamá suficiente para él. Si él me eligió, es porque sí. Y por último, considero que nunca hay límites, los límites te los pones tú. Así que me cansé muchas veces terminé en el piso, frustrada, con él, llorando, después de un ataque de un berrinche, de una crisis. Los dos terminamos agotados muchas veces, y no me refiero nada más a los 6 años, también cuando tuvo 15, 16, 18, 19. Él dejó de tener crisis hasta hace 3 meses. Entonces, muchas veces me cansé, yo es lo único que te puedo decir, pero no, nunca renuncié. Sí había días que decía, bueno, ya por hoy fue todo, no tengo más ideas, no sé qué más hacer, mañana será otro día. Igual le decía a él, mañana será otro día, porque él ya de adulto tiene sus propias opiniones sobre sí mismo, tiene su propio autoconcepto de la vida, tiene sus propios paradigmas y decisiones. Entonces, pues ha sido más complicado. Si hablabas de la parte más difícil, yo creo que no puedo señalarla porque todos han sido procesos bien diferentes y retos bien diferentes. La pandemia pues a todos nos pegó, pero creo que podría a lo mejor enmarcar un poquito más que me ha retado como persona en su capacidad, el total, a mí, después de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia llegó, hizo lo que hizo y se fue, ¿no? Bueno, es aparentemente, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando todos salimos a la calle, ya cuando todos hicimos retomar nuestras vidas, ya no éramos los mismos, ni tampoco todo era igual, todo había cambiado. Si para nosotros había cambiado, imagínate para ellos. Así que tuvo un quiebre emocional y sí, a pesar de que no tuve el apoyo directamente de su padre, pero sí el de sus abuelos paternos y de mi familia también por parte mía, mi madre, siempre hubo como esas inconstantes. Entiendo perfectamente a la situación que me narrabas de esta persona, que sí hay un punto en donde sí te dan ganas de decir quién más me ayuda, dónde lo llevo y ahora qué, ¿no? Pero, o sea, yo tuve, por ejemplo, un día la sugerencia, ¿por qué no lo internas y ya, déjalo ahí? Y yo, no, ¿cómo lo voy a dejar ahí? Pero es que ya no puedes más, te estás arriesgando. Porque en ese tiempo a él le dio psicosis, que estamos hablando de la pandemia. La psicosis es algo muy serio, muy serio. Y peligraba su vida y peligraba la mía con sus ataques de ira o sus ataques psicóticos. Y no había donde lo pudiera llevar. El DIF estaba cerrado, el SALME estaba cerrado, el hospital civil también. Entonces lo recluí en el hospital civil. Estuvo ahí en el 2021, 2022. 22 días de cada año lo tuve recluido para que él pudiera estar a salvo cuando yo ya no pude más, cuando no pude más, que fue cuando terminamos totalmente heridos los dos, pues ya tuve que recurrir, solo había esa ayuda, ¿no? La otra era pagar una cantidad totalmente estrafalaria que igual considero vale la pena, pero no la tengo, para que él pudiera estar más seguro en una clínica particular. Y no solté, ni así lo solté. Y eso que él ya me rebasaba. Él mide ahorita 1,90. ¿Sí? Cuando nació pesó 1 kilo 100 gramos y midió 26 centímetros. Me esforcé en todo, al punto que en este momento, a sus 20 años,
mide 1,90 y pesa 78 kilos. Y en su momento llegó a pesar 85 kilos. Entonces, él me puede, pero por mucho. Yo ya, o sea, cuando le daban sus ataques, yo ya no sabía de dónde agarrarlo, si del pie, si meterle el pie, cómo lo podía yo mantener seguro y a salvo. Y ya cuando yo vi esta dimensión fue cuando tuve que tomar la medida de, pues sí, que se internara, pero no lo dejé ahí. No, no era algo que yo dijera, pues como me decían, es que ya déjalo ahí y renuncia a él, es que entiéndelo, él es así. No, no es porque él sea o no así. Él necesita que lo ayude. Y mientras yo viva, voy a buscar la forma o las formas de que él pueda integrarse a la sociedad, de que él salga de esto. Porque simplemente a uno le da depresión o te dan un ataque de nervios, pero a ellos, ¿cómo? O sea, ellos lo externan de manera muy diferente. Y creo que la etapa más, la que me requirió más compromiso personal, fue esa. Y ahorita Abel va y viene solo, él va a sus terapias, tiene terapias 2 veces por semana, va y viene solo, está en natación, está en taekwondo, está estudiando, terminó la preparatoria, ahorita está en regularización, quiere ser ingeniero. Él sigue teniendo sus sueños, ¿cómo lo iba a soltar? Era una etapa difícil y así lo vi. Y definitivamente, pues, fue en gran parte gracias a ti. O sea, no digo que él no se esforzó, pero de igual manera, si hubieras tirado la toalla o si hubieras sido no resiliente, me imagino que no estuviera donde está ahorita. No, pues es que es difícil, la verdad. Cada quien creo que tiene sus propias batallas. Yo considero que las tengo para que sean no ganadas, porque en realidad pues hay que saber también perderlas y de ahí aprendes. Pero considero que son aprendizajes más que cualquier cosa y él es una persona, él es ser humano, él se constituye, se merece a sí mismo y yo necesito hacerle ver el mundo de esa manera, a como él lo ve, pero también para que él se adecue, porque yo no soy eterna. Entonces, sí se debe a mí, pero mayormente las decisiones, ya cuando él es adulto, como ahorita, se han debido a sus decisiones. Yo trato de insistir, estoy, y ahí vamos. Pero al final, él es el que decide. Y si, por ejemplo, ha tomado a lo mejor en algún punto de esas crisis, de esos ataques o episodios, él me decía, déjame morir, por favor, ya no puedo más. Mamá, por favor, déjame ir. Y yo, o sea, lo tenía sostenido del 4º piso del edificio. Y yo, pues nos vamos los dos, mi amor. No, mamá, es que tú no sabes lo que yo siento. Tú no sientes, para ti es muy fácil. Para ti es fácil decirlo, pero no sabes lo que yo siento. Yo no, nunca lo sabré, perdóname. No lo sabré, jamás lo sabré. Pero sí puedo ayudarte con eso que sabes cómo se siente. Puedo ayudarte, darme la oportunidad. Sigo contigo, estoy aquí para ti. Era lo que siempre le decía. Porque ellos pues suelen tener estas descargas y no te oyen, no te escuchan. Entonces yo nada más trataba de usar mis comandos. Sigo para ti, recuérdalo, te amo, recuérdalo, aquí estoy, aquí estoy. Y pues como no son de contacto, pues yo nada más trataba de hacerme presente porque pues, no lo podía tocar tampoco. A una persona le dices aquí estoy, le tomas la mano, siente esa persona que está, o lo abrazas y siente que estás ahí para ella. A él cómo lo ayudaba, ¿no? Entonces ya nada más era poniéndome enfrente y tratando de ser valiente para que él no arremetiera contra mí, ¿no? Pero creo que sí estuve a punto de respetar esa decisión. Estuve a punto, llegué a un punto de quiebre yo también, donde dije, es que me lo está pidiendo, es que él me está rogando por ello. Y es bien difícil. No tengo palabras, pero creo que lo único que se me ocurrió en ese momento fue proponerle, bueno, vamos a intentar esto o aquello. Te propongo tres opciones. Escúchame. Una, esto. Otra, esto. La tercera es esto. Elige. No, es que estoy cansado. Entiendo tu cansancio. Tienes todo el derecho de estar cansado. Pero dame respuesta. Necesitamos intentar algo. Entonces trataba de presionar, sí, pero esta parte constructiva de él, a que despertara, a que emergiera él, el Abel
constructivo, el Abel alegre, el Abel que sí puede, porque toda esta vida ha sido parte de su esfuerzo, el que él sea lo que soy, no nada más mío. Yo soy solamente una guía para él, una compañera de vida. Él es para sí mismo al final y nacemos y morimos solos. Pero sí fue lo que a mí se me ocurrió, porque ya había tenido muchos intentos. De hecho, la clínica ya había pasado también el internamiento y él me pedía por favor esto, y de hecho me lo puso por escrito también, porque él me decía, es que no me escuchas, y me lo puso por escrito. Y le dije, tengo tu respuesta, esta vez es otra propuesta. No, yo no quiero propuestas, yo quiero que me dejes ir. Es que no puedo. Perdóname tú, discúlpame, no puedo. ¿Qué tal si intentamos otra? Y así, hasta que dimos con, digamos que con la forma de que él desarrolle las habilidades necesarias para gestionar sus emociones, que es actualmente lo que está haciendo, y pues que esté ocupado en, un ser humano es tres cosas, es físico, es social, es mental y es cognitivo. Entonces, pues ahorita está estimulado de las cuatro maneras, digamos, ¿no? Está en deporte, ahí vemos la parte física, porque ellos tienen mucha energía, necesitan siempre tener esta parte importante de las endorfinas, liberarlas. Está la parte emocional, su salud emocional, tiene el psiquiatra, tiene medicación y tiene su terapeuta, y va 2 veces por semana. Un día ve unas cosas, otro día trabajan otros aspectos. Está yendo a la escuela. Esa era la única que me faltaba, porque le seguían dando sus ataques de ira, y tratábamos de ver, de gestionar, ¿no?, todo esto para implementar tareas nuevas, y más que nada para que él tenga el control de su vida y para que él dirija su propia vida. Yo también quisiera la mía y la tengo, pero él se pertenece a sí mismo, vuelvo a repetir. Entonces era guiarlo para que él sea él, y ahorita ya lo estamos logrando, pero yo creo que sí entiendo todas estas personas que sienten este arranque y quisieran pues que estuvieran mejor, ¿verdad? Su ser querido, su hijo, no sé, pero muchas veces es que no tenemos las herramientas necesarias para enfrentar esta situación y ayudar a la persona que más amamos. Creo que no sé, es complicado cada quien como lo elige hacer, y muy respetable. ¿Nos podrías describir un poquito el ataque que le da? O sea, así a grosso modo, pues para no tanto para saber, pero para que también sean conscientes las personas cuando están, digamos, en público y le pueda llegar a este tipo de ataque, y también cómo podemos nosotros reaccionar a su alrededor. Bueno, en contexto, pues un ataque, bueno, él lo tenía psicótico. Cuando era niño, pues eran crisis, ¿no? Las rabietas. Ahorita podría decir que lo que más te funciona cuando una persona va a tener un ataque de ira es que esté en un entorno donde no vaya a golpearse con nada, porque todo es arma para ellos. Puede ser desde un lápiz, una silla, cualquier cosa puede ser una herramienta para agresión en ellos. Entonces, es tratar de mantener que todo lo que pueda ser arma, alejarlo definitivamente de ellos. La otra es de que ellos tienen estos aspectos, digamos que tienen un comportamiento distinto, ansioso. Empiezan tienen sudoración, su mirada es perdida, muchas veces es perdida, otras veces es ansiosa, como que si quisiera encontrar algo o estuviera buscando algo. Lo otro es de que empiezan a balbucear solos, empiezan a decir, a hablarse a ellos mismos, y empiezan a gritar, a levantar la voz, autoagredirse, los puños, se empiezan a golpear. Las técnicas que funcionan, que me han funcionado con Abel, es si yo tengo a alguien cerca, le pido ayuda, y lo más, o digamos que efectivo, es el sometimiento, dependiendo de la capacidad de la persona. Claro, si estamos hablando de mi hijo, Abel, pues mide 1,90, pues claro, lo mejor es que alguien que tenga más fuerza muscular que yo, pues lo someta. Y la forma es, pues, de cara abajo al piso, con las manos atrás, cuidando que no se muerdan la lengua o no se la traguen.
tratando de ponerles una mordaza en la boca para que ellos griten o lo que vayan a hacer, apretar los dientes o lo que vayan a intentar hacer, porque también se muerden y se lastiman, se vea impedido si le pones una mordaza o algo en la boca. O sea, no me refiero a algo que ellos puedan tragar, no, me refiero a lo mejor una almohada, algo que pueda impedirles esto. Y esperar a que pase. Ellos van a tratar de mostrar, siempre van a tener resistencia. También ellos se vuelven muy fuertes porque liberan mucha dopamina, entonces se vuelven muy, muy fuertes. Entonces, siempre hay que tener, pues, tratado de que estén en el piso con la cara para abajo, boca abajo, y con las manos atrás. Esta es la forma en que a lo mejor le puedes ayudar cuando alguien le da un ataque de ira. Es muy complicado poder identificarlo, pero lo mejor es tratar de que no tenga nada cerca con lo que pueda agredirse o agredir a otros y una persona que pueda someterlo. Bueno, hace rato estabas platicando sobre su desarrollo desde que era niño hasta hoy que es adulto. Uh-huh. Los cambios de un niño a adolescente, de adolescente a adulto, ¿también le afectan? O sea, esos cambios hormonales. Sí. De hecho, la psicosis fue una mezcla de todo lo que él tenía en su infancia contenido emocionalmente, más los cambios hormonales que experimentan, que de a por sí, si tenemos el recuerdo de pensar cuando éramos adolescentes, pues cómo nos sentíamos de a por sí. Y también pues esta parte de lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Lo que pasó para todos en la pandemia, que era todas estas limitaciones que tuvimos al encierro. Sí, ese aislamiento social sí, que no, hubo. A ellos les rompes la rutina, les rompes todo, en verdad. Les hacen todo. O sea, ellos son muy rutinarios y si tienen un horario, a ese horario se despiertan. Si tienen un horario para comer, a esa hora comen todos los días. Y son pues muy cíclicos. Y se adaptan, por eso se adaptan fácilmente. Pero si tú les rompes una rutina, les dices, hoy se cambió la cita del médico, o ya no va a haber clases tantos días o simplemente pues la pandemia, oye, ¿sabes que ya no vamos a salir? Hay que quedarnos aquí a salvo en casa, hay que encerrarnos, pues con eso a ellos les rompe su sistema. Entonces, tuviste que volver a generar una nueva rutina. Sí, volvemos a empezar, porque a él se le borró totalmente todo. Él ni siquiera me reconocía a mí. Cada vez que le daba un ataque de ira es como si también se fuera parte de lo que él solía hacer. Entonces, para volverlo a traer desde allá... Como un pequeño reset lo que les pasa. Creo que sí. De hecho, la verdad no sé cómo explicarlo. Yo creo que son diferentes situaciones, sintomatologías, diferentes formas en todas las personas que les puede llegar a ocurrir o que lo padecen. Pero creo que sí, muchas neuronas mueren y millones de neuronas mueren. Y esto para ellos les es difícil hacer otra vez estas conexiones neuronales. Si para un hábito, no sé, levantarte a las 7 de la mañana se llama cordón neuronal, lo que forja el hábito. Entonces tú tienes que tener impactos todos los días en levantarte a las 7, el despertador a las 7 para forjar tu rutina. Y se forja el cordón neuronal. Cuando a ellos se les rompe esto, también se rompen estos cordones neuronales y hay que volver a impactar otra vez para forjar el hábito. O sea, desde cero. Entonces, bueno, yo a él, cuando era pequeño, pues me valí de pictogramas y de muchas cosas para elementos didácticos y también terapia para poder comunicarme con él y que lograra él desenvolverse. Con la pandemia parece que él volvió a ser niño. Entonces volví a empezar desde cómo tiene que amarrarse las agujetas, desde ahí. Desde cómo te tienes que levantar, cómo te tienes que bañar, porque él duraba en la regadera 1 hora con el agua hirviendo y no sentía que se estaba quemando. Entonces, sí tienen como muchos bloqueos ellos al dolor y toleran, o sea, también sienten, pero toleran mucho. O sea, su umbral es más amplio. Totalmente, sí. Yo, hay crisis que a él le solía dar en la regadera y era cuando más riesgo, de hecho, tienen ellos de caer, golpearse y que sea más desafortunado. Y hasta tú corres riesgo de tratar de sujetarlo. A lo mejor está enjabonándose o está húmedo de su cuerpo y tú lo quieres sujetar, también te puedes lastimar, caerte junto con él. Sí. O sea, es difícil
y más difícil la situación en la que sucede, ¿no? O sea, no sabes en qué momento puede suceder. Sí, sí, sí pasé por eso también. Y Claro. sí, ya ahorita puedo sonreír acerca de ello, pero sí fue todo un reto. Bueno, hay gente que ignora muchas de las cosas que tú ya sabes. Me imagino que el neurólogo con el que vas te enseñó muchas de las cosas y te enseñó muchos de los recursos que utilizas hoy, ¿no? La gente que ignora todo lo que tú sabes, ¿cómo lo puede aprender? Que obviamente hay gente que usa las redes sociales pues, para ver videos de cómo tejer, cómo hacer esto, cómo arreglar la bañera. Podemos hallar información que nos ayude o que le ayude a las personas que tienen un hijo, un hermano, algún pariente, alguien cercano con autismo. Podemos hallar eso en las redes sociales, algo que Sí, sea realmente útil. sí, totalmente. ¿Sí? Hay una página que es de Madrid, España, que se llama Autismo en Madrid, así está en Facebook. Yo me uní a ellos como en el 2012, más o menos, y me han servido muchísimo todo el material que ellos publican, que hablan precisamente de qué es, cómo es y cómo tratar de comunicarnos con estas personas que padecen este trastorno, cómo sufren las familias que están en el entorno en el que ellos crecen o se desarrollan, de dónde sacan estas herramientas las personas, sus seres queridos, para poder sacar adelante en este rol a esta persona que lo padece. Y creo que eso me ha ayudado mucho. También he estado pues en varios talleres virtuales. He estado también en varios foros. En el DIF, por ejemplo, el DIF tiene mucha información, mucha capacitación para que te acerques y puedas tú saber si tienes un familiar directo o no, o simplemente si tienes un amigo, cómo lo puedes ayudar y cómo identificar este tipo de conductas en los aspectos psicosociales dentro de la convivencia, la interacción con ellos. Ahorita ya hay inclusión, o sea, antes no, ni de chiste, ¿no? Ahorita ya hay capacitación específica para personas con autismo y hay un capacitador en esa empresa que te dice cuál es, bueno, identifica tu canal de aprendizaje y basándose en eso, ya él desempeña un rol de entrenamiento para ti, ¿no? Entonces, está muy padre. Digo, sí hay muchas herramientas en las redes, en YouTube hay muchos tutoriales, yo creo que de hecho los movimientos sociales que se han hecho, por ejemplo, el 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo, ese día, muchas redes sociales, bueno, inicialmente era como la nariz azul, Ajá. que eso significaba pues que estabas concientizando a la sociedad y que eras tú también consciente de lo que es el autismo, ¿no? Y es un día ya institucionalizado como mundial del autismo. Creo que esto nos da más apertura y nos da más acercamiento para poder nosotros detectar cómo podemos empaparnos primero de esta información y después ver cómo podemos aportar al otro. ¿Tú qué puedes decirle a las personas que han estado al límite de rendirse, de decir, ya no aguanto? ¿Qué puedes decirles? O sea, estuviste en un momento muy delicado para todo lo que tú sentías, para tus sensaciones, para el amor que tenías por Abel, para ti como persona. O sea, cuando alguien se rinde es porque ya está totalmente derrotado y ya no tiene la intención de seguir haciendo, en este caso tú trabajando con Abel. ¿Qué les puedes decir? O sea, ¿cómo los puedes sacar de ese atorón moral que tienen? Porque es algo muy complicado. Sí, es que una situación te detona otra y luego otra, y apenas procesas una y ya te viene la otra y luego te rebasa. Primero que nada, uno se rinde porque uno se ve rebasado. Es totalmente natural sentirse así. Tienen todo el derecho de sentir que ya están cansados y que quieren rendirse, o incluso de decir me rindo. Tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Qué puedo decirles a ellos? Comprensivamente, en mi situación y desde mi opinión como mamá, que solo se den un respiro, que solo permitan que el día termine y al siguiente día vuelvan a trabajar. ¿Sí? Que se den el espacio
para todo lo que ellos sientan, llorar, desvelarse, pensar, a lo mejor a veces la cabeza te da tantas ideas vueltas que no puedes ni dormir, que se den permiso de todo, vaciar sus ideas escribiéndolas, ver opciones, pros, contras de cada opción, tiempos, formas, planeaciones, pero no se rindan. Yo lo he dicho, ay, me doy, ya no puedo más. Es válido, pero al día siguiente ya no lo hago. Al día siguiente digo, ¿y ayer cómo le voy a hacer con lo que pasó ayer? Pero bueno, ya tengo un día nuevo, ya estoy un poco más fresca, ya me di la oportunidad de sentir llorar toda la noche o de escribirlo toda la noche o de ver opciones de a lo mejor pegarme a la compu y empezar a buscar más opciones, información a mis dudas, respuestas. Y al día siguiente tengo un panorama diferente. Yo creo que vivan un día a la vez. Ese día tal vez no fue día bueno, tal vez fue un día de lo más complicado, pero ese día no marca todo, ese día no define toda la vida, ese día no te define a ti tampoco. Solo es un día. Déjalo ir y vuelve a empezar. Nunca te rindes. Siempre hay una Se respuesta. vale perder ese día. Sí, sí, sí. Te decía, yo me acostaba después de un ataque de ira entre vidrios y puertas rotas y cristales y todo por ningún lado. Yo me acostaba entre todo ese desastre y decía, ya me cansé. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? Porque ahora ni ganas de limpiar tengo. Simplemente estoy cansada. ¿Por qué? Porque llegaba de trabajar también. Siempre toda mi vida he trabajado para él, para que él tenga lo que él necesita. No lo mejor, pero al menos lo que necesita. Porque pues el sistema que tenemos nosotros del Seguro Social, pues no siempre te da estas respuestas. Entonces, pues trabajé duro para que él pudiera tener a lo más cercano a lo necesario. Entonces, llegaba de trabajar, llegaba cansada y todavía tenía esta situación encima. O me salía de mi trabajo a medio turno porque me llamaban, oye, tu hijo está teniendo un ataque de ira. A veces él se quedaba solo, sí. Y a veces él mostraba un comportamiento bastante tranquilo, muy, digamos que lógico, con mucho sentido común y demás. Y a veces me hacía confiar y yo, bueno, está tranquilo, ¿no? Porque yo he estado sola todo este tiempo. Sí me apoya la familia, pero como yo trabajo, pues hubo momentos en los que él estaba. O sea, al final de cuentas tú eres su mamá y tú eres la que tiene que estar ahí. O sea, siempre vas a estar ahí. Siempre. A pesar de que alguien te esté ayudando, o sea, tú eres la cúspide de ese trabajo, ¿no? Y no puedes Sí, estar... pues es que, por ejemplo, estando con sus abuelitos y era como, oye, a ver, está así, voy para allá. Oye, a ver, ya esto ya rompió, ya se salió. No encontramos a Abel, se salió. Y eran las 12 de la noche, voy para allá. Enseguida llego. Y a veces estaba lloviendo, a veces era, ¿dónde estás? Parecía película de terror, o sea, ¿qué está pasando? Si es esta mi realidad. A veces te saca de la realidad la situación, es válido. Es muy válido. No somos superwoman. Eso no existe en sí, más que la Mujer Maravilla de DC Comics. Y Pero, ya, pero, y es solamente ficción. pero no, eres humano, sientes, te cansas. ¿Por qué no? Sí, quieres rendirte, adelante, tira la toalla. Sacúdela, tírala. Qué ¿Sí? complicado. Pero levántate al siguiente día. Va a haber un siguiente día. Y ese siguiente día te da la oportunidad de comenzar de nuevo. Entonces, así lo hice. Así lo hice. Al día siguiente volví a empezar, respiraba. Ya, a veces era más cansancio emocional que físico, pero continuaba. Y era esta mente inquietante, ¿no? La que yo poseo, pues, de que, no, ¿qué más? Debe de haber una. ¿Por qué? ¿Por qué puesto? Ahora, ¿por qué no me resultó este método? O este medicamento, o esta dosis, o este sistema que yo creo que a él le iba a funcionar. Ahora ya lo tomo en cuenta él, por supuesto. No es nada más que yo se lo imponga. Él se involucra en todo lo que tú interactúas con él. O sea, él se involucra, ¿de qué manera? Él ya decide si sí, si no, cuándo, cuánto, cómo. O sea, él es más dueño de sus decisiones, aunque tú estés ofreciéndole las opciones. Sí. Pues sí, como con todos los padres, ¿no? Con los hijos, tú les dices, pues, este es el bien, este es el mal, ya te enseñé, elige. Y a veces ellos no eligen lo bueno. Pues, pero no lo hacen con el sentido de hacer algo negativo, ¿no? Ellos lo hacen porque creen que así debe ser.
Pues es que todos fuimos rebeldes adolescentes, entonces, pues él a veces lo hacía por darme la contraria, pues porque tú lo dices, ¿no? O sea que también, Como un adolescente, ¿no? sí, o sea, esa etapa de adolescente también la atravesó él, o sea, fue, Totalmente. fue tan presente como en cualquier otra persona. Y seguimos en eso todavía. Mira. Sí, todavía. Bueno, el individualismo, o sea, y es que es la verdad, y mucha gente no sabe, pero hasta los perros tienen individualidad. Ujú. Son seres que piensan y son individuales y son diferentes, o A sea, mí sí como a ti no, pertenecen. como a ti no te gusta a lo mejor la cerveza, a mí sí, y como a ella le gusta a lo mejor la pizza, a mí no. O sea, ese es el individualismo y a lo mejor ella le dice, oye, vamos a comer esto, no quiero. Y por el poder de las decisiones de él, no lo va a hacer. O sea, a lo que yo entiendo, sus decisiones son definitivas, ¿no? Sí. Uf, no, hombre. A veces no sabe qué quiere. Y es donde le apoyo. Le digo, ¿qué necesitas? Vamos a ver pros y contras. Yo siempre he tenido una pizarra. Ven, vamos a escribirlos. Pros, contras. ¿Qué es lo que no sabes qué hacer? Y a veces son decisiones sencillas y a veces no tan sencillas. Pero eso no importa. Lo que importa es que él está definiendo su criterio. Y yo quiero abonar a su criterio lo más positivo y también lo negativo para que él emita el suyo, lo aplique, lo forje. O sea, pero él ya aprendió a darle una dirección a su vida. Ahorita estamos en eso todavía, pero ya, pues sí, podríamos decir que él ya sabe lo que quiere, ya sabe quién es más seguro de sí mismo. Ya no es espectador, ya es el actor de su propia vida. Sí, sí, él mismo se motiva, él mismo gestiona ya. Yo lo dejo, ya no es el niño. Muchos años seguí con este miedo postraumático de, es que necesita de mi protección, es que necesita de mi cuidado. Muchos años, porque también me cuestioné qué va a hacer sin mí, ¿no? Empecé con eso desde que tenía 6 añitos. Pero esta necesidad de, ya sabes, de sobreprotección materna, de instinto. Sí. No, pues con todos. Entonces, sí era como Mi mamá todavía me regaña a estas alturas. Está la opción ahí, pero ay, yo ya quiero quitarle esos patrones que yo traigo. Yo quiero romperlos. Pero pues es natural también. O sea, tanto Sí. es natural como para él como para ti. Sí, pero necesita resolverse él mismo. Y me ha costado mucho soltarlo. O sea, él muchas veces me dice, es que no quiero ir a la terapia, por ejemplo, antes de entrar a la grabación estábamos viendo eso. Es que no quiero ir y yo, adelante, no vayas. Va a haber una consecuencia seguramente, pero no vayas. ¿Y cuál va a ser? ¿Tú cuál crees que sea? No, pues tú qué me vas a hacer. Yo nada. La consecuencia es para ti, porque el aporte es para ti, porque la ayuda que estás solicitando y que se te está dando es para ti. Y él sabe que estás grabando ahorita y que va a salir esto. No le dije, no. De hecho, estaba entre que cualquier tema pues, que fuera relevante, no importaba. De hecho, no venía preparada para hablar de esto, pero no sabe, pero le dio mucho gusto, porque él desde pequeñito pues me escuchaba, por ejemplo, yo fui invitada varias veces a una radiodifusora para compartir lo del bartending, y cuando él era pequeñito pues simplemente yo le decía a sus abuelitos, voy a salir en tal horario a tal lugar, en tal lugar, para que Abel lo escuche, para que Abelito lo escuche, y él me escuchaba desde pequeñito, trabajando y haciendo lo que me gusta y compartiéndolo. Entonces, cuando él sabe que yo voy a hacer algo así, le da mucho gusto. Pero creo que hemos sido compañeros de vida de los cuales hemos aprendido mucho, hemos aprendido uno del otro. Y pues he disfrutado mucho ser mamá con él. He disfrutado, de hecho, me siento muy privilegiada de ser su madre, porque yo a ellos los atribuyo como superdotados, supergenios, el superpower. O sea, a él le gustan mucho los cómics, entonces yo le digo, tú sabes tu superpoder, ¿no? Y él me dice, sí, ser autista. Entonces, ahora ya se ve él así, cuando de pequeño se veía, pero es que me pegan, pero es que no me quieren. ¿Por qué no soy como ellos? Porque eso ha sido también muy difícil. Mamá, ¿por qué no soy como ellos? Pero ya está consciente, pues, ahorita. Sí, sigue frustrándose y es normal, todos nos frustramos, ¿no? Sigue frustrándose de, mamá, ¿por qué no tengo una amiga? ¿Por qué no tengo novia? ¿Por qué no voy a la prepa como ellos? ¿Por qué no tengo amigos? Porque no tiene amigos. Actualmente él está rodeado de su familia y tiene familiares primos de su edad, pero no tiene amigos.
es difícil cultivarlos como amigos. ¿Qué es lo más bonito que hayas pasado con él? O como tú dices, una habilidad que él haya desarrollado más, o tú en estos tiempos difíciles, ¿qué es lo que te motiva a decir, no manches, qué chido que pasé esto con él, qué chido que hizo esto? ¿Cuál ha sido tus más grandes alegrías? Bueno, él no iba ni al kinder, apenas caminaba, él caminó al año y medio, entonces apenas caminaba sostenido a las paredes. Él escribió del 00 al 99 en el baño. Y no lo entendí yo, lo entendió su papá. Me dijo, oye, ¿ya viste? Estos son números. Porque eran como garabatos, ¿no? Pero no le hallaba secuencia hasta que él me dijo, mira, aquí es 00, 01, 02, hasta el 99. No sé cómo lo hizo. Si él no iba ni al kinder. ¿A esa edad, más o menos? Sí, ¿A los 2 años? sí. Y apenas si se entendían, pero ese es uno de los logros que nunca voy a olvidar de él. Y ahí descubrí su genialidad, los números. Eso es una de las, esa es una de las habilidades con las que él nació, que es el que sea amante de los números. Ahorita estamos trabajando en desarrollar ese potencial, dado que quiere la ingeniería, bueno, pues todo eso son números, pero ese es uno de los logros que he visto en él. Y su primer dibujo que fue una fuente y era una bicicleta. Él tenía una bicicleta a un lado de la fuente y tenía mamá, papá y alguien más que nunca supe quién era. Siempre le pregunté y él no me lo pudo explicar. Y él nunca montó una bicicleta. Entonces se me hizo súper, no sé, como paradójico, porque en realidad yo le veía como esa parte de, le va a gustar andar en bicicleta, pero no, en realidad nunca quiso montar una bicicleta. Entonces, ese dibujo lo aprecio mucho, de hecho todavía lo conservo. Y otra de las habilidades que él desarrolla es de que él sabe antes de que tú le respondas, solo que no sabe decirte que ya sabe. Él no es que lea a las personas, pero son tan inteligentes ellos, la verdad, es que... Sí, analizan, ¿no? Analizan tu comportamiento. Súper. Sí, me imagino. En ese sentido, ellos son superhéroes, o sea, tienen ese superpoder, porque ellos pueden ver más allá, incluso de tu personalidad y la empatía. Lo que más me gusta es que no saben mentir, no saben ocultar, no entienden sarcasmos, no entienden chistes. Eso sí, eso también lo había escuchado. No entienden sarcasmo. Y demás. A ver, ¿qué? No, es que acá fulano, pero ¿quién? Sí, son muy directos. Sí, ellos son muy literales. Si tú le dices, paso por ti a las 7, en serio a las 7 te están esperando, ¿sí? O si tú estás bromeando y le dijiste de broma, no entienden ellos esa broma. Ellos lo toman muy serio. Para ellos hablas literal, ellos son literales. Entonces, para darte a entender, siempre como consejo, háblales linealmente, o sea, de manera literal y que sí vayas a cumplirles. Pues ya se nos acabó un poquito el tiempo. Mi última pregunta sería, si crees en Dios, si te has apalancado de Él, si alguna vez le has reclamado algo y cuál es la presencia que ha tenido en tu vida. Uy, yo creo que sí es muy buen cierre. Mira, yo tuve en mayo tuve un procedimiento que no salió bien y a raíz de eso me dio una septicemia. Yo llegué con septicemia a urgencias al hospital y ya tenía 90% de mortalidad. Yo sí, entonces yo me acuerdo, obviamente pasé a terapia intensiva y demás, la libré, aquí estoy, pero sí creo en Dios. Y recuerdo que entre mis alucinaciones, no sé en qué momento fue, yo estaba inconsciente, pero recuerdo muy bien que yo me incliné como si yo fuera un ángel con las alas rotas y le dije a Dios, Dios, dame nuevas alas para volar, porque soy tu guerrera, soy tu sierva y tengo a tu hijo conmigo también, ¿no? Abel. Entonces, mi madre y algunas enfermeras refieren que cuando yo desperté lo primero que hice fue preguntar qué día era y por mi hijo. Sí, después de que desperté estuve varios días en terapia intensiva. Cuando desperté, lo primero que hice fue ¿qué día es? ¿Y Abel? Bueno, ya yo creo que mi última pregunta va
va para hacerte sentir mejor. Has logrado muchas cosas, independientemente de que saliste de tu problema de salud, estudiaste, eres bartender, sabes un montón de cosas. Eres una Algunas. persona muy interesante. Bueno, pues todos sabemos algo, todos somos poseedores de algún tipo de conocimiento. Gracias. Y ¿pensaste que alguna vez que Abel iba a llegar al nivel donde está ahorita? Sí, Sí lo creías siempre posible, lo he visualizado así. pero lo visualizabas, pero sentías, cuando te quebraste, ¿sentiste que ese día iba a llegar? Sí, sí. Yo lo vi como exactamente eso. Hoy fue muy mal día. Es más, eran meses, eran muy malos meses. Y ahora que está ahí pensando en ser ingeniero, ¿qué sientes? Que eso era siempre lo que él ha querido. Solo le he ayudado a develar lo que él es en esencia. Porque ellos tienen como, no sé, no lo puedo atribuir como a marañas, telarañas, pero tienen diferentes formas de develar qué quieren, quiénes son, a qué vinieron a este mundo y qué es lo que quisieran ser o lograr. Y no es como tú, bueno, yo quiero ser, me gustaría dirigir un podcast y lo haces. Sí. A él le gustaban los números, él me lo dijo desde que era pequeño. Él tenía su razón de ser aquí, pero no iba a ser fácil, eso siempre lo vi, no va a ser fácil, ching. Ahora tampoco me compliqué, fui aprendiendo el paso con él y cuando se ponía difícil y no sabía qué hacer, pues me cansaba, explotábamos, pero volvíamos a intentarlo al día siguiente. Suelen ser muy tercos, ¿eh? Me refiero a, es que ya dije, no voy a cambiar de opinión. Y en verdad son cuadradísimos. Y era difícil quitarlo de esa idea cuadrada, por ejemplo, cuando él ya no quería continuar con su vida. Pero yo nunca lo vi así, porque hasta llegó a decirme, es que yo quiero ser ángel, yo me quiero convertir en ángel, déjame ser un ángel. Y yo, no, tú vas a ser quien veniste a ser. Y mientras yo esté viva, yo te voy a ir arrastrando si quieres. Pero ahí voy a estar para ti, contigo, y aquí sigo para ti, y estoy para ti, y estoy contigo. Entonces, creo que eso le sirvió mucho a él para aterrizarse de lo que era y de lo que no era. Y es importante que sepamos nosotros cuándo es y cuándo no es en ellos, porque para ellos es su realidad. Pero ¿cuál es la realidad de cada quien? Nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Cada quien tiene su propia asimilación. Sin embargo, es importante para ellos que le ayudemos a develar eso. Espera, es que tú tienes tu esencia, la veo, pero está opacada. Eres un diamante, estás en bruto. Déjame ayudarte a pulirte. Déjame que tú brilles. Permíteme, porque al final ellos te permiten. Yo a lo mejor un tiempo fui autoritaria o hasta impositiva. ¿Por qué? Porque hay disciplina. Tenemos que tener, sin la disciplina no hay logros. Claro. Pero pues también soy su mamá, ¿no? Entonces, asumir todos estos roles no ha sido fácil. He tenido que ir a terapia muchas veces. Sigo, de hecho, estoy en terapia, pero lo que puedo compartirte es eso, o sea, de que estoy orgullosa, de que me siento de verdad muy honrada de tener un hijo así y de que yo no soy lo que soy, yo soy el reflejo de él y asimismo él es el reflejo de mí porque es mi hijo y de alguna manera nuestros hijos son nuestro reflejo, pero no tu espejo. Una cosa es tu reflejo, otra cosa tu espejo. Yo qué más quisiera para él, lo mejor, pero al final, si él no lo quiere, él quiere ser, no sé, pianista, hoy quiere ser ingeniero, mañana quiere ser otra cosa, lo que él quiera ser, no importa si quiere ser barrendero, quiero guiarlo a que sea el mejor barrendero, darle las herramientas para que sea lo mejor en lo que él quiere. Abel va a ver este video, No sé, ¿no sabes? no, ¿No estás segura o no sabes? no estoy segura, no estoy segura si lo hagan. No estás- Sí, Pero tal no vez. tiene chance para pensarlo un ratillo. Yo pienso que se va a subir como una semana y media o ¿Así? dos. Este, y termina de contar lo que nos estabas contando de ¿De que qué? despertaste Ah, y preguntaste la hora y ya, ahora sí para finalizar. sí, mira, si yo sigo aquí, yo considero que todos tenemos una misión, así que sí creo en Dios. Y totalmente. Eh, si yo no me fui en la septicemia, que ya era
mis órganos estaban totalmente apagados. Mi corazón no dejó de latir. Y sé que fue por él, porque aún necesita que yo siga en su vida. Y yo necesito que él siga en la mía. Pero el necesitar no es lo mismo que depender. No. Estamos aportándonos. Él todavía tiene mucho que enseñarme y yo a él también. Y creo que la lucidez de la vida y del milagro que yo puedo decir que soy hoy es gracias a él, porque creo que en mi inconsciente muy allá, entre la vida y la muerte, él estuvo ahí en mis pensamientos, en mi corazón y no me dejó ir. Entonces, si sigo aquí, en verdad creo y ahora constato que es por él. Entonces, todavía le debo más y me debo a él. Por supuesto que a Dios, a todas esas personas que hicieron lo suyo en el quirófano, los especialistas, pero sobre todo inconscientemente a él, a mi hijo, a mi chispa, a mi luz al final del túnel, ¿no? Bueno, pues yo no tengo nada más que preguntar. Creo que es una historia bastante motivadora. ¿Sí? De saber tener decisión, saber lo que tienes que hacer y lo que debes hacer. Y pues ojalá si Abel ve este video, saludos Abel, somos amigos de tu mamá. Si quieres este pedacito que Sí, aunque No, sea. sí, yo creo que sí lo va a Y ver. pues nada más. No, pues yo también te agradezco. Te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de venir a platicar un ratito con nosotros, que hayas aportado pues un granito de arena, ojalá y esto le llegue a alguien que le sirva. Y igual si te quieren contactar para alguna ayuda, lo pueden hacer. Sí, ¿O? por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿En dónde te podemos seguir? ¿O tienes Instagram? ¿O no sé si quieres dar el número telefónico? Yo pienso que no, pero no ahí tú como lo quieras decir. No, pues yo en su momento buscaba respuestas a mis preguntas y era muy, muy triste, muy penoso, muy frustrante no tenerlas. Si yo puedo, con mucho gusto y en lo que esté a mi alcance, por supuesto que siempre va a estar el aporte. Mi Facebook está como Judith Velázquez. Judith Velázquez, tal Judith cual. Velázquez, ¿Con tal H? cual. Ajá. Judith con H al último. Exactamente. Okay. Y en Instagram estoy como Judith.Velázquez 77. En Instagram. Y bueno, mi número de celular, pues ahí, si logran ubicarme en las redes sociales, por supuesto, si me envían un mensaje, con mucho gusto, doy todo mi aporte y ya si necesitamos comunicarnos, también con mucho gusto. Muchas gracias. Los amigos de Antiviral, nos despedimos. Gracias a ustedes. Creo que es una bonita historia. Y pues luego motivadora, muy motivadora. Luego tenemos más historias muy interesantes. Se vienen más cosas. Se vienen 3, ¿no? Ya se vienen 3. Viene un biólogo especialista en animales venenosos. Viene una psicoterapeuta. Y esperemos que me dé tiempo una socióloga. Es entre los que están más cercanos, pero todavía hay más personas que quieren compartirnos sus historias, sus aventuras y demás. Sus logros. Muy bien. Pues te agradezco. Yo también ya no tengo nada que decir. Si quieres añadir algo, ya tú nos dices. No, pues muchísimas gracias. Recuerden que todos, por el simplemente hecho de ser humanos, deben ser respetados y tratados como tal. Es todo. Gracias por este espacio. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y la conservadura de la dentadura. Decía Benito Juárez. Benito Juárez. Yo soy de Oaxaca, por cierto. Benemérito Cobo, mira. Mi madre de ahí también es. ¿Ah, sí? ¿De qué parte de Oaxaca? Es de Yautepec. Yo soy de la costa, de Tehuantepec. Tehuantepec, interesante. Sí. Bueno, es que todo Oaxaca es bellísimo. Sí, pues todo México, verlo. ¿no? Sí, bueno, hay unas partecitas de México que no me gustaron mucho y no voy a decir cuáles, pero la mayoría de México es hermosísimo. Sí, bueno, yo soy de Veracruz. Veracruz, pues mi puerto jarocho, soy de Veracruz. Veracruz. Y bueno, ahí en Veracruz tenemos 15 de los 17 climas diferentes que hay en el mundo, así que también lo presumo. Están cerquita las cumbres, ¿no? Sí. No, hombre, está hermosísimo. Sí. Hay de todo. Unas vistas ahí en las cumbres. Hermosísimo. A mí me encanta mucho eso. También. Tajín. Jalapa, los Tuxtlas, Tajín. Mucho que conocer. Es muy rico. Y la comida también. Todos. La verdad es que todos los mexicanos somos demasiado
ricos, asquerosamente ricos. La verdad, sí. Sí, Y en todos los aspectos. exactamente, en todos los aspectos. Bueno, pues te agradezco mucho. Gracias a Suscríbanse, ustedes. denle like al video, compártanlo y si tienen alguna duda, contáctanos. Ahí está el Instagram de Carlos, mi Instagram y el Instagram de Judith. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Todavía nos queda